Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, bien, gracias. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que empecemos a trabajar. Ok, vamos a echar. Entonces, ¿cómo han estado? ¿Qué cuentan de la vida? Nada raro, profe, todo bien, esforzándonos, estudiando con las otras materias también. Está muy bien. ¿Y usted cómo va? ¿Cómo van las cosas de lo de su familia? Pues ahí regularcito, Cristian. Resulta que mi suegro murió. Mis condolencias, profe. Gracias. Él estaba, de un momento a otro se enfermó y no sé qué pasó, que, se, le dio algo como muy grave y no fue mucho lo que duró. Ay, qué falla, profe. Me imagino cómo están todos por allá. Pero el lado positivo ahí también de eso es como que ya descansó de una u otra forma. Aunque debe doler Ah, mucho sí, el apego. sí, eso es lo que uno también piensa que eh, no sufrió, fue muy rápido todo, fue en la noche en la noche del lunes se enfermó mucho y ya murió el martes en la noche. Ahora no sé. Ah, sí, se está grabando, ¿cierto? Sí. Bueno. Gracias, Manuela. Bueno, sí, es muy triste todo, pero como les digo, él mismo decía que había que seguir adelante. Él era una de las personas que siempre decía, muerto pero no enterrado, vamos para adelante, que así tenemos que ser. Entonces, eso era una de las cosas que yo más le admiré, que él era pues muy fuerte en todo eso. Entonces, eh, eso fue Entonces, una nada, gran... seguir su ejemplo. Sí, y esa frase la dije yo precisamente el día que estaba tan enfermo. Le decía que muerto pero no enterrado y él apenas me daba risa. Bueno, no sé si tienen comentarios, preguntas. Gracias por todas sus palabras. Y como les digo, hay que seguir adelante. Muy bueno, pues, saber que ustedes también eh, tienen esas palabras para conmigo, entonces eso me agrada mucho. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. Ninguna. Bueno, como dijimos en la sesión anterior, vamos a trabajar algunos problemitas del libro propiamente. Vamos a intentar resolver algunos de ellos, ¿cierto? Yo intenté seleccionar algunos que podemos trabajar y que no son difíciles para complementar todo lo que hemos visto, y cualquier cosa que tengamos ahí pues como en duda, entonces lo vamos a hacer. Entonces vamos a decir que consideremos el espacio muestral, digamos que sea C igual al conjunto de los C, tales que el C es un valor real que está entre menos infinito y más infinito. ¿Qué significa eso? Que C es un número cualquier
cualquier número real, ¿cierto? Cualquier número real, y que nuestro espacio muestral nos está diciendo que nuestro C puede tomar cualquier valor ahí, ¿cierto? Entonces, digamos que sea C, sea otro C perteneciente al espacio muestral, es decir, perdón, perteneciente no, porque esta es un conjunto, está contenido en nuestro espacio muestral. ¿Qué significa eso? Que C es cualquier otro subconjunto real, ¿cierto? Digamos que ese conjunto es un conjunto para el cual la integral sobre los C de E a la menos valor absoluto de X, diferencial de X, por el diferencial, perdón, esto existe, esta integral existe. Ya nos están asegurando que esa integral existe. Ahora, primera cosa, verifique que en este conjunto, esta función no es función. Les pregunto, ¿será función masa de probabilidad o función densidad de probabilidad? Densidad. Densidad de función, densidad de probabilidad. Por ser que una variable de tipo continuo, porque estamos trabajando en números reales, ¿cierto? Entonces, demuestre que no, o verifique que esto no es una función densidad de probabilidad. Y como segundo nos dice, ¿por qué constante? ¿Por qué constante? Ya nos están diciendo que es una constante por la cual tenemos que multiplicar. Debe multiplicarse la integral para hacerla función densidad de probabilidad. ¿Lo hacemos entre todos o les doy unos minuticos para que la hagan? Profe, entre todo. Entre todos. Sí. Bueno. Entonces, lo que nos están diciendo ahí es que primero que todo nuestra función es esta. Lo que nos están diciendo es esto, que la función f de x es igual a e a la menos x, el valor absoluto de x. Eso es lo que me están diciendo acá. Y me están diciendo que esta x puede tomar cualquier valor en los reales. ¿Por qué? Porque fíjense que me están diciendo que el soporte de nuestra integral es todo el conjunto C, todos los valores C que están aquí, ¿cierto? Realmente podríamos pensar que es para X. Entonces aquí no ya tenemos esta función. La pregunta es, si con esta función podemos encontrar probabilidades. Esa es la que nos están diciendo. En particular, esa pregunta la cambian diciendo, verifique si esta es una función densidad de probabilidad, pero ya nos están diciendo que no lo es, no lo es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Debemos verificar que para resolver uno, ¿cierto? Debemos verificar que la integral sobre todo lo C de E a la menos valor absoluto de X por el diferencial de X es diferente de 1 para que no sea una función de densidad de probabilidad.
Ya la función es positiva, listo, ya no hay, y ese no hay que dar problema, pero como nos dicen que no es función de densidad de probabilidad, significa que esto no es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que la integral sobre c de e a la menos valor absoluto de x por el diferencial de x va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de e a la menos valor absoluto de x diferencial de x. Hay que traducir esta integral, ¿cierto? ¿Qué significa traducir para mí? Es mirar cuál realmente es la integral que nosotros debemos de trabajar, ¿cierto? Entonces aquí ya nos está diciendo lo siguiente y es, esta integral es una integral impropia y es una integral impropia porque tiene todo y es tanto, es los dos límites de integración va para infinito y menos infinito. Entonces hay que particionarla. Entonces particionémosla. Esta es la integral desde menos infinito hasta cero de e. Pero cuando nosotros estamos en este intervalo, entonces valor absoluto en el intervalo menos infinito cero, ¿cómo se hace? Cero. Ah, 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 uno, uno, uno. no. Sería ¿No? menos X, ¿no? Negativa, Menos profe. x. Ah, ok. Menos x, Cristian. Por el diferencial de x. Más la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos, este menos es este. Y como estamos en el intervalo positivo, entonces valor absoluto de x es x por el diferencial de x. Por lo tanto, tenemos que resolver, realmente son dos integrales impropias. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando a tiende a menos infinito. Va a borrar esto que me quedó acá. Es igual a menos infinito de la integral desde a hasta 0 de n a la x, porque sería ya x diferencial de x, más el límite cuando x, cuando b va para c, para más infinito, cuando b va para más infinito de la integral sobre 0 hasta b de e a la menos x diferencial de x. Y estas integrales ya sí las sabemos hacer. A ver, 2 minutitos para que me den la respuesta ahí. Bueno, esta integral que nos va a dar, fíjate que esa integral es una integral de una exponencial, entonces es fácil de hacerlo. Entonces esto es el límite cuando va para menos infinito, ¿de quién? De e a la x evaluada, digamos que evaluada entre a y 0, más, y esta nos va a dar el límite cuando b va para más infinito de menos e a la menos x evaluada entre 0 y b, y por lo tanto esto al hacerlo acá va a quedar límite cuando a va para menos infinito y e a la 0 es 1 menos e a la a más el límite
Cuando b va para más infinito, y entonces cuando x va para 0, esto va para 1, entonces da menos 1. Perdón, hagámoslo primero con el superior. Entonces va a quedar, cuando va para b, cuando x va para b, ¿qué Menos nos va a dar? a la menos b. E a la menos b menos c a la menos b, Sí, más 1, ¿cierto? ¿O no? sí. Sí, sí, profe. Bueno, y ahí, dice que esto es igual, sacándole el límite, eso ya es un límite, esto es 1, esto cuando a va para menos infinito, esto va para 0, entonces menos 0, más, exactamente Juan David. Entonces esto va a dar, cuando esto va para infinito, esto va para 0, y esto va para 1, entonces más 0 más 1, que esto es igual a 2. En conclusión, tenemos que la integral sobre c de e a la menos valor absoluto de x diferencial de x es igual a 2, que es diferente de 1, que es diferente de 1. Luego, ¿qué tenemos esto? Es que así f de x igual a e a la menos valor absoluto de x con x en los reales no es exactamente Juan David. Función densidad de probabilidad. Ahora, ¿por cuánto tenemos que multiplicar para que eso sea función densidad de probabilidad? Que sería resolver la segunda pregunta. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar para que eso sería función densidad de probabilidad? Un medio. Exactamente. Entonces, como, como la integral sobre c de e a la menos valor absoluto de x, diferencial de x, es igual a 2, ¿cierto? Entonces tenemos esto, que un medio de la integral sobre c de e a la menos valor absoluto de x por el diferencial de x es igual a 1. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que así significa que debemos multiplicar la integral dada por un medio para que f de x sea función densidad de probabilidad, ¿cierto? Es decir, nuestra función la tenemos que multiplicar básicamente por un medio. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Porque este un medio, entonces aquí más bien debemos multiplicar la integral, no, cambiemos esta integral por la función, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, estamos bien. Bueno, entonces sigamos. Entonces vamos a hacer otro ejemplito para que nos quede más clara las cosas. Vamos a hacer otro ejemplito. Y es el siguiente.
digamos una urna, va a escribirlo acá. Yo realmente no los quise escribir acá para que lo vamos escribiendo entre todos y lo vamos leyendo y vamos haciendo como el análisis de las cosas que nosotros necesitamos. Dice, una urna contiene 10 bolas, de las cuales 8 están marcadas con 2 pesos cada una y 2 están marcadas con 5 pesos cada una. Es decir, 8 son marcadas, 8 bolas son marcadas con el símbolo de 2 pesos. Y 2 de ellas, 2 bolas, estas 8 bolas son marcadas con el símbolo de 5 pesos cada una. ¿Cierto? Una persona saca en forma aleatoria y sin reemplazo 3 bolas de la urna. Entonces saca, vamos a hacer un muestreo sin reemplazamiento. Vamos a extraer 3 bolas. ¿Entendemos esto que no hay reemplazamiento? Pues Sí, que no lo puede profe. cambiar. No, No se devuelve. no se devuelve a la urna. Es Ujú. decir, usted tiene aquí las 10 bolitas. ¿Cierto? Usted tiene las 10 bolitas. ¿Qué va a hacer? Llega la persona, saca una bolita y no la regresa. Entonces, ¿ya cuántas urnas queda? Si sacó una, ya van a quedar 9. Después, saca otra bolita. Vamos a pensar que es esta bolita. Saca esta bolita y ya quedan 8. Y por último, saca esta bolita y ya quedan 7. Eso es lo que es sin reemplazamiento. Entonces nos dice, si esta persona, no, encuentre la función densidad de masa de probabilidad, o sea, encuentre la función masa de probabilidad de la variable involucrada. Primero que todo, cuál será, digamos, nuestra variable aleatoria? El número en pesos al sacar una bola. El número de pesos al sacar una bola. A ver, O Cristi, no sé, ustedes me dicen, yo la voy a escribir acá. Entonces, para Cristian nos dicen que X es el número de pesos al sacar una bola, ¿cierto? Una sola bola. Entonces, ¿cómo haríamos ahí, Cristian? no, pues eso en términos de que en pesos, pues de si lo vamos a hacer por 2 pesos o por 5 pesos, dependiendo de qué vayamos a mirar. No, a usted le No. dijeron eso y le dijeron encuentre la función densidad o la función masa de probabilidad o la función densidad de probabilidad dependiendo de su variable. Empecemos por esto. Nuestra variable involucrada, independiente de cómo se piense, ¿es de tipo discreto o de tipo continuo?
Discreta. Es de tipo discreta, muy bien. Muy bien, Luz Andrea, Manuela, Julio César, que fue el que habló, ¿cierto? Exactamente. Nuestra variable, por como la definamos en este caso, va a ser de tipo discreto, porque va a ser o sacar bolas o contar el monto de dinero que se obtenga, ¿cierto? Pero en este caso nos están diciendo es básicamente que es que saquemos las bolas, no nos han dicho otra condición. Ya más, realmente el problema está diseñado para sacar otras cosas, solo que yo lo quiero hacer así para encontrar la función densidad, en este caso la función masa de probabilidad. Entonces nuestra variable es de tipo discreto. Entonces vamos a escribir acá esto. Entonces, nuestra variable es de tipo discreto. Ya sabemos cuál es nuestro experimento. Nuestro experimento es primero sacar una bolita, después sacar otra bolita y después sacar otra bolita. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? La aleatoriedad ahí está con respecto a qué. Con respecto a qué está la aleatoriedad ahí. Manuela, bueno, ya te entendí. No es de 8 pesos, de 2 o de 5 pesos. Creo que Manuela se refiere como a la sumatoria que de 8. No, no, yo creo que Manuela está, ya entendí. Manuela, sí, Manuela dice, entonces puede ser de 2 o de 5 pesos, Manuela. Tú decides, de 2 o de 5. Porque 8 son las bolas que están marcadas con 2. Eso, entonces yo le entendí a Manuela, solamente que quería saber cuál de las dos quería escoger. Entonces, realmente ahí está la aleatoriedad. Manuela nos explicó ahí con su pregunta, o con su afirmación, perdón, la aleatoriedad. ¿En qué sentido? En el sentido que si todas las bolas estuviesen marcadas con 2 pesos, no habría necesidad pues, de hacer nada. ¿Por qué? Porque cualquier bola que sacaríamos tendría marcado 2 pesos. Ahora, si todas las bolas estarían marcadas con 5, exactamente sucedería lo mismo. Cualquier bola que sacáramos saldría con 5. Entonces no había nada que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que, que esa variable tiene su aleatoriedad es porque puede sacar una bola que tenga marcado 2 pesos o una bola que tenga marcado 5 pesos. En este caso, Manuela nos dijo algo y es que ella quiere trabajar con las bolas que tienen 5 pesos. Entonces yo voy a borrar esta variable que nos dijo Cristian y lo vamos a redefinir y va a ser X. Entonces voy a tomar más o menos las mismas palabras de Manuela y la voy a escribir así. La voy a escribir. X es el número de bolas, el número de bolas de las 3 extraídas que son marcadas o que están marcadas, que están
Sí, Juan David. Con el símbolo de 5 pesos. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que me está diciendo básicamente Manuela, ¿cierto? Y es, X, ¿qué es? Es el número de bolas de las 3 extraídas que están marcadas con 5 pesos. Ahora la pregunta es, X, ¿qué valores puede tomar? ¿Qué va Carlos nos dice que el 1 es 2. Ah, ya Carlos puso 0, 1 y 2. Entonces, X puede tomar los valores, puede tomar los valores o 0 o 1 o 2. Muy bien. Ya con eso, ya ustedes tienen todo para sacar la función masa de probabilidad. Un minutito para que ustedes lo hagan. Cuéntenme cómo van. Profe, yo estoy confundida en una parte porque si son 3 intentos, pues de sacar la bola, pero solamente hay 2 bolas de 5 pesos. Entonces, ¿cómo hago para...? Ay, ya no sé lo que iba a decir. Perdón. A ver, Manuela, a ver. Carlos José ya nos dio una respuesta. Bueno, Manuela más o menos creo que lo que está confundida es
que como solamente hay dos bolas marcadas con el símbolo de 5 pesos, ¿cómo voy a hacer para sacar 3? No, Manuela, lo que pasa es que por eso vamos a decir, sí, Manuela, que X puede tomar los valores de 0, 1 o 2. Es decir, puede suceder que como ya definimos que X son el número de bolas que saca con 5 pesos, entonces puede suceder que no saques ninguna, es decir, que saques 3 bolas marcadas con estos 2 pesos. O puede suceder que que saques 2 bolas con esta y una bolita acá. O al contrario, ¿cierto? Entonces eso es lo que te está diciendo. Por eso se llama, ahí está la aleatoriedad del problema. Porque como les decía, si todas estuvieran marcadas con la misma cantidad, no habría necesidad pues como de seleccionar nada. Entonces aquí lo que me está diciendo es, ya usted tiene cómo hacer su variable, la aleatoriedad. Entonces eso es una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria entonces tiene que tener una función densidad de probabilidad. Que ya Carlos José no lo dijo. Y es que yo puedo sacar 2 bolitas de 2 bolas que tengo. Vamos a suponer que las de 5 pesos sean estas dos. Esta y esta. Vamos a pensar en esto. Entonces, ¿de cuántas formas puedo sacar estas 2 bolas? Entonces, lo que me está diciendo es, de 2 bolas que tengo marcadas con los 5, puede ser que saque o 0, o saque 1, o saque 2. Es decir, saque X. Yo no sé cuántas puedo sacar. O puedo sacar 0, o puedo sacar 1, o puedo sacar 2. No puedo sacar 3. Pero resulta de que en total, ¿cuántas bolas hay? Hay 10. Por lo tanto, tengo 2 bolas marcadas con el 5. Me quedan faltando 8 bolas. Y dependiendo del número de bolas que saque con el 5, tengo que sacar el resto. Por ejemplo, si yo saco 0 bolas marcadas con el 5 de 2, ¿cuántas tengo que sacar? Si yo no saco ninguna de estas 2 verdes, ¿cuántas tengo que sacar acá? 8, profe. Las 8 No, restantes. No. no, 8 no. ¿Cuántas tengo que sacar? 6. Ah, ah, 2, profe. ah, ah. Si yo no saco ni esta, ¿cuántas tengo que sacar de las 8? De las 8 restantes. 3, profe. 3, exactamente. Si yo saco 0 de las de 5, tengo que sacar 3 de las de 2. Al contrario, ahora pensemos, si yo saco una de 2 pesos, si yo saco una de 2 pesos, ¿cuánto tengo que sacar perdón, si saco una de 5 pesos, ¿de cuántas tengo que sacar de 2? 2. 2. Es decir, significa que 3 menos X, ese es el número de bolas que tengo que sacar restantes. Sobre el total de casos favorables. Perdón, estos eran los casos favorables, sobre el total de casos. ¿Cuántos casos posibles tenemos? Que de 10 sacamos 3 bolitas. Y entonces aquí me está diciendo que X puede tomar el valor de 0 o 1 o 2. Y es 0 en cualquier otra parte. Y esta es la función que me están pidiendo. Esa es la función masa de probabilidad que me determina la variable aleatoria con el experimento dado. Entonces yo les puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad que si nosotros tenemos ese experimento, saquemos una bola? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola que esté marcada con 5 pesos?
Y la pregunta que siempre pienso acá, ¿será que no nos equivocamos? Carlos José, ¿será que no nos equivocamos? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hacer la demostración si es una función masa de probabilidad. Exactamente, Cristian. Hay Profe, que yo ver. creo que la suya tiene algo diferente a la que dice en el chat. No, lo que pasa es que en el chat dijo Carlos José que en vez de escribir un 3 que escribió un 8. No sé, Carlos José, ¿cierto? Porque fíjese que aquí no puede ir un 8. Aquí no puede ir un 8. ¿Por qué? Porque si X vale 0, entonces aquí valdría 8. Entonces, este numerito de aquella que me está diciendo cuántas bolas tengo que sacar. Entonces, Carlos José, me imagino que en vez de escribir un 3, escribió un 8 ahí posiblemente por equivocación de digitación, Carlos José. Por eso yo le entendí a Carlos. Creo, pues, no sé. Te le repito, aquí no puede ser 8 porque si fuese un 8, entonces si X toma el valor de 0, entonces significaría que estaríamos tomando 8 bolas. Y realmente, ¿cuántas bolas estamos sacando? Estamos sacando únicamente 3. Estamos sacando únicamente 3 bolitas. Entonces, en la parte superior está el total de bolas que hay en la urna. Y en la parte inferior de la combinatoria son las bolas que se extraen. Entonces hay que verificar, yo no lo voy a hacer, usted lo hace. Debemos verificar que f de x es función masa de probabilidad. Y como segundo podemos hacer un ejercicio y es calcular en caso de ser f de x, función masa de probabilidad, en caso de ser función masa de probabilidad, es de calcular la probabilidad que x tome el valor de 1. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de nosotros sacar una bola que tenga marcado el número 5? ¿Preguntas? Ninguna, bueno. Resulta que todas estas, la mayoría de las funciones que hacen función masa de probabilidad, función densidad de probabilidad, tienen nombre. En particular, esta función en probabilidad se llama, pues la estructura es una estructura de una función masa de probabilidad llamada hipergeométrica. Hipergeométrica. Y es que de un grupo grande se dividen en los que me interesan y en los que no me interesan y en los que saco y no saco. Eso es la hipergeométrica. Preguntas. Bueno, ninguna según veo. Entonces, para que sigan ustedes en un proceso de calentamiento acá, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes verifican esto y calculan esto, ¿sí? Ustedes hacen eso. Y es lo siguiente. Digamos que sea X. X es una variable que determina el tiempo de vida, una variable aleatoria que
determina el tiempo de vida de una parte de mecánica. Piense que puede ser en un computador, un determinado, pues una parte del computador tiene un tiempo de vida promedio, entonces esa X me está diciendo que eso va a ser una variable aleatoria. Y vamos a suponga que la función de distribución, de X es dada por esta. F de X igual a 0 si X es menor que 0. Y va a ser a 1 menos E a la menos X si X es mayor o igual que 0. Encuentre la función densidad de probabilidad de X. Esa sería la primera pregunta. Segunda pregunta es, cuando usted encuentre esa función densidad de probabilidad, entonces calcular la probabilidad que X esté entre 1 y 3. Un minutico para que la hagan. Eso, Carlos, puede ser una batería, muy bien. ¿Qué me dicen? Sería derivar la función. La función. Exactamente, Julio César. Ahí tendríamos que utilizar el primero o segundo teorema fundamental del cálculo, depende de cómo ustedes lo hayan visto, si como primero o segundo teorema fundamental del cálculo, y es derivar esa función. Muy bien. Entonces, ¿cuánto les da? Sería E a la menos X. Sería E a la menos X, con X entre qué valores. Cero y más infinito.
Juan David nos dice que de 0 a infinito. Muy bien. ¿Y qué hay nomás? Carlos José ya nos dio fue cómo calcular la divergente. ¿Cómo así, Juan David? No te entiendo esa afirmación. Si es divergente la función, será función densidad de probabilidad. Entonces hay que verificar a ver qué es lo que está pasando. Eso, Carlos José ya nos dijo una función. Esa función es una función continua, diferenciable y estrictamente monótona decreciente. Entonces esa función, al ser derivable, podemos utilizar los teoremas fundamentales del cálculo, podemos utilizar muchas cosas como es monótona y por lo tanto entonces podemos decir que como lo hizo Julio César, resulta que pasó acá. Bueno, es que la función f de x nos debe dar, que va a ser e a la menos x con x mayor estrictamente que 0, ¿cierto? Y va a ser 0 en cualquier otra parte. Esa es nuestra función. ¿Sí te queda claro, Juan David? Bueno, entonces ya ustedes verifican que esa función realmente es una función densidad de probabilidad porque cumple las 3 condiciones. Realmente hay que verificar 2 y es que la función siempre es positiva para todo x y que la integral desde 0 hasta más infinito, esa integral nos da 1. Ya es una integral. Esa integral hay que tener mucho cuidado porque es una integral impropia, ¿cierto? Pero ella es convergente. Entonces hay que tener en cuenta. En particular, esta función tiene un nombre. Ese nombre es una función exponencial. Exponencial. Entonces decimos que nuestra variable aleatoria es de tipo exponencial. Entonces, la función densidad de probabilidad de la variable aleatoria es exponencial. Y por lo tanto, podemos hacer parte. Y la segunda parte, esta sería la primera parte, y la segunda parte me está diciendo que la probabilidad de 1 menor que x menor que 3 realmente es la integral. Es la integral desde 1 hasta 3 de e a la menos x diferencial de x. Que si nosotros podemos hacerla así, más rápido, sin necesidad de esta integral. ¿Cómo hacemos sin necesidad de esta integral? A ver, sin necesidad de hacer esta integral, ¿cómo la hacemos? Profe, teniendo la acumulada ahí arriba sería f de 3 menos f de 1. Exactamente, Julio César. Sería f de 3. Entonces podríamos calcular
f de 3 menos f de 1. Y aquí no hay problema, ¿por qué? Porque sabemos que la integral en un punto es 0. ¿Qué significa eso? Que la masa en un punto es 0. Por lo tanto, yo puedo hacer esto y no hay problema. Lo que me está diciendo es, si nuestra función empieza en 0, empieza desde 0, y yo quiero saber qué área hay entre 1 y 3, entonces hagamos una cosa. Viene hasta 3, como uno lo estudia en cálculo, viene hasta 3, acumula todo hasta 3 y le quita la acumulación hasta el 1. Fíjese que yo lo puedo llegar hasta 1. Si fuese una función masa de probabilidad, yo no podría llegar hasta 1 porque estaría quitando un 1 ahí. Ni tampoco podría introducir el 1, ni podría introducir el 3 acá, porque serían estrictamente. Entonces, muchas veces esto lo hacen de la siguiente forma. Esto lo hacen como la función sobre x de x, ¿cierto? Menos la función de x por la izquierda. Es decir, antes de llegar ahí, pero como es función densidad de probabilidad, no hay problema. ¿Por qué? ¿Cuánto nos da la integral desde a hasta a de f de x? ¿Cuánto es esa integral? 0. 0. Muy bien, entonces por eso no hay problema. ¿Preguntas? Bueno, si no tenemos preguntas, sigamos con los ejercicios. Aquí, un momentico, yo busco otro que tenga por acá. Otro que tengo por acá, a ver. Yo estoy sacando ejemplos que están propuestos en el libro, otros son propiamente ejemplos directamente que están ahí, solo pues que hacen una partecita y dejan la otra parte para uno hacerlo, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Bueno. Voy a leer el problema, si quiere lo van escribiendo para que lo vayan entendiendo. Ustedes nos dicen, vamos a hacer una prueba, ¿cierto? Ustedes vamos a hacer que, vamos a probar 100 fusibles. Tenemos, digamos, que tenemos en una caja 100 fusibles, ¿cierto? O vamos a recibir una caja con 100 fusibles. Y para recibirlos vamos a hacerlo si se hace el siguiente procedimiento. Se seleccionan 5 fusibles aleatoriamente. Y son testados. ¿Qué significa eso? Que son verificados. Si los 5 fusibles funcionan correctamente, la caja es aceptada. Punto seguido. Si por otra parte, si 20 fusibles son defectuosos, la caja es devuelta. Entonces, calcule la probabilidad de que la caja sea aceptada. Fíjese. Nos están diciendo acá es lo siguiente. Bajo esos supuestos, ¿cuál será
la probabilidad de aceptar la caja. Y segundo, ¿cuál es la función densidad de masa de probabilidad de la variable involucrada? Entonces, pensemos en el problema así. Pensemos en el problema. Usted tiene una caja acá que la va a recibir. Tiene 100 fusibles, ¿cierto? 100. Usted va a sacar 5 fusibles únicamente. Usted va a sacar 5. Usted selecciona 5 fusibles aleatoriamente. Si los 5 son buenos, es decir, los 5 que usted seleccionó salen buenos, usted acepta la caja. Usted acepta la caja. Y se sabe que posiblemente aquí hay 20 fusibles defectuosos. Entonces la primera probabilidad que nos piden es, si usted encuentra todos los fusibles o algún fusible defectuoso, usted va a devolver la caja. Usted sabe que posiblemente en una caja 20 de ellos sean defectuosos. Entonces encuentre la probabilidad de que la caja sea aceptada. ¿Qué significa que la caja sea aceptada? A ver, ¿ustedes qué pensarán que sí, qué significa que la caja sea aceptada? Pasó el control de calidad. ¿Qué significa pasar el control de calidad ahí, Juan David? Piensen en esto. Ustedes tienen 100 fusibles acá, de los cuales pueden haber 20 defectuosos. ¿Cierto? 20. ¿Cuántos buenos vendrán en la caja? Supuestamente. Supuestamente todos de 100 tienen que venir buenos. Pero se sabe que no todos los fusibles en una caja salen buenos. Uno puede pensar que hay un 20% de ellos que son defectuosos. Pero resulta que según el experimento, nosotros ¿cuántos vamos a seleccionar para que sean aceptada la caja? Pues para que pase la caja sería que, pues que al sacar estos 5, todos estén buenos. Exactamente. ¿Cómo calculamos esa probabilidad, Julio César? Entonces tenemos un evento. Entonces sea el evento A, digamos, el evento A es aceptar el lote de fusibles. Entonces me están pidiendo cuál es la probabilidad de A, de aceptar ese lote.
¿Cuál es el número de casos favorables? Sería 5. No. Yo les hago una pregunta, pues, saliéndome un poquito de acá. Carlos José, mucho cuidado, Carlos José, esa no es la pregunta. Piénsalo un momentico, Carlos, porque en el lote vienen 20 malos. Serían 80. Entonces, ¿cómo hacen? Les quería hacer una pregunta y es ¿qué pasa con los compañeros? Porque tengo entendido que en este curso han cancelado únicamente 1 o 2 estudiantes. Es decir, matriculados quedaron alrededor de 23 y en este momento hay 10. Entonces, no sé qué está pasando. Bueno, les dejo esa inquietud. ¿Cuál es la probabilidad de aceptar el lote? La probabilidad de aceptar el lote, vamos a hacer el análisis. Si ustedes no están de acuerdo, me dicen y miramos por qué. Fíjense que el lote se acepta si 5 fusibles que son extraídos aleatoriamente salen buenos. Aquí yo sé que hay 100, pero ya me están diciendo que 20 de ellos pueden salir malos. Entonces, tenemos seguridad que 80 son buenos. Y 20 son, digamos, defectuosos. Significa que para yo aceptar la caja, tendría que sacar los 5 que seleccioné de acá. Yo no podría seleccionar ninguno malo. ¿Por qué? Porque si yo selecciono uno malo, entonces aquí ya no estaría cumpliendo la condición que los 5 que extraje serían buenos. Entonces, lo que me está diciendo es, el número de casos favorables para aceptar la caja es que de 80 saque los 5 buenos. De 80 saque los 5 buenos. Y de 20 que malos, no saque ninguno. No saque ninguno. ¿Cierto? Sobre el total de casos posibles. En los casos posibles, es lo que nos dice Carlos José. En los casos posibles son de 100 fusibles que hay ahí, yo saco 5. Esto es 1, ¿cierto? Esto es 1. Muchas veces no aparece ni siquiera en el libro, entonces le van a decir que esto es 80 tomados de A5 sobre 100 tomados de A5. Por lo tanto, esto es aproximadamente 0.32. Eso, Carlos, por eso te dije que de pronto estabas equivocado. De la probabilidad de A es igual a 0.32. Esa es la probabilidad de uno aceptar la caja con los fusibles. Esa es la probabilidad de aceptar la caja con los fusibles. Ahora tengamos en cuenta eso y entonces pensemos en algo. Van a definir una variable aleatoria que me determine la situación y de tal forma que yo tome una decisión, pero de acuerdo a la función. Pregunto, ¿será una función masa de probabilidad o masa densidad de probabilidad? Masa de probabilidad o densidad de probabilidad. Masa. Masa de probabilidad. Es masa de probabilidad. Exactamente. Porque la variable entonces va a ser de tipo discreto. ¿Cómo definiríamos nuestra variable aleatoria?
Podría ser el número de fusibles buenos seleccionados. Sí, eso ya tú decides cuál de los, cómo lo quieres definir, Julio César. Julio César lo quiere definir como el número de fusibles buenos seleccionados. Sí, o pues al seleccionar 5. Número de fusibles buenos al Sí, seleccionar 5. entre los 5 seleccionados, digámoslo así. ¿Cierto? Eso podría ser. Entonces, ¿qué valores podrá tomar X? Valores desde 0 hasta 5. Desde 0 hasta 5. Y entonces, ¿cuál será nuestra función masa de probabilidad? Pues sería parecida a la hipergeométrica ahorita, ¿no? Exactamente, Julio. Sería Sí. 80 tomados de AX por 20 tomados de 5 menos X sobre 100 tomados de 5. Exactamente. Esa sería tu... Carlos José lo hizo como 80 tomados de X por 20 tomados de A5 menos X sobre exactamente Carlos José, exactamente Julio César. Teniendo en cuenta que Julio César definió a X como el número de fusibles buenos que se toman en la muestra. Alguien me podría decir, José Domingo, yo puedo definir la X como el número de fusibles defectuosos tomados en la muestra. Sí. En ese caso, ¿cómo quedaría entonces la función densidad, la función masa de probabilidad? Sería 20 tomados de AX por 80 tomados de 5 menos X. Sería como el único cambio. Exactamente. Exactamente, Julio César. Ese sería el pequeño cambio de acuerdo a seleccionar, a definir su variable. ¿Qué les quiero decir con eso? Es que ustedes pueden definir su variable y de acuerdo a la definición que ustedes le dan, es que encuentran la función masa de probabilidad. No necesariamente tiene que ser la que José Domingo o la que el libro la hizo, no. El libro lo puede hacer de una forma, solo que ustedes pueden pensarlo en otra forma y ser correcto, ¿cierto? Pero entonces va a hacer esos pequeños cambios. Preguntas. Ninguna. Bueno, entonces sigamos con otro ejemplo y para que ustedes lo hagan, va a ser muy parecido a los ejemplos que estoy haciendo. Son ejemplos que se van a encontrar en el libro de Juan Cray y en el libro de Liliana Blanco, ¿cierto? Y que se salen un poquito pues como aunque estaba haciendo pues ejercicios, se han dado cuenta que hay ejercicios variaditos, que son teóricos, pero al mismo, y también hay otros que son más de demostraciones. Entonces digamos esto, digamos que sea la probabilidad de un evento A. Sí, Carlos José, es muy,
Es de las cosas que más difícil me ha parecido. Y le digo que yo toda mi vida he trabajado con conteo, porque yo hice la maestría, hice el doctorado en conteos, en cosas de conteo. Y eso es es bastante difícil. Entonces vamos a decir esto. Sea X una variable aleatoria. La variable aleatoria sería sea X una variable aleatoria. Y la probabilidad de A va a ser igual a la integral sobre el espacio A de E a la menos X diferencial de X. Esto, perdón, vamos a ver aquí, esto sobre el soporte. Esto sobre el soporte de A. Y esto a donde el soporte A son todos los X tales que 0 menor que X menor que infinito. En otras palabras, no es más que una función que ya vimos, es la función exponencial. Digamos que sea a su k el conjunto determinado por las X, tales que X está entre 2 menos K, 2 menos 1 sobre K y 3. Entonces, cada su K es esto, donde K puede tomarle el valor 1, 2, 3, etc. ¿Cierto? Primera pregunta. Encuentre el límite cuando K va para infinito de A su K. Según, esta sería la parte A. Y la parte B, calcular la probabilidad que el límite cuando K va para infinito de A su K. ¿Por qué me gusta este tipo de ejercicios? Porque mucha gente me ha dicho en cursos más avanzados, José Domingo, yo nunca había visto que una probabilidad se la pueda aplicar a un límite. Sí, esto lo puede hacer tranquilamente, siempre y cuando cumpla unas condiciones, Esas condiciones vamos a suponerlas que son válidas acá, ¿cierto? Porque se nos saldría pues de una cosa de la teoría de la medida que no, pues, que no compete con nosotros. Si todos fuesen de matemáticas, con toda seguridad tendríamos que hacer esa parte. Pero como la mayoría es de estadística, los matemáticos, por favor, me perdonan esa situación. Entonces ya queremos calcular ese límite, el límite de esto y esta probabilidad. Además, encuentre como segundo, encuentre la probabilidad de azúcar. Y también encuentre el límite cuando K va para infinito de la probabilidad de azúcar. Y tercero, saque sus propias conclusiones. Claro que en el libro, si ustedes leen el libro, el ejercicio ya está propuesto y le dan las conclusiones en la tercera parte. Yo quiero que saquen ustedes las conclusiones, o sea, yo voy a ser un poquito más atrevido y me disculpan, no les voy a decir qué conclusiones sacó el libro, sino qué conclusiones podrían sacar ustedes, cada uno de ustedes. Yo sé que dos compañeros nos acompañan de matemáticas, Carlos José, creo que sí, es de matemáticas, y creo y Manuela. Entonces, ahí tienen dos ejercicios para matemáticas. Miremos a ver.
Bueno, entonces Carlos José, si él es de matemáticas, no tiene bastante claro muchas cosas de cálculo y de todo, de matemáticas, entonces él nos puede ayudar en muchas cosas. Y la otra compañera que es de matemáticas, uy, nos dejó, no está hoy, no está, no la veo. Carlos José, ¿por qué esa risa? Oh, yo sé que sí nos puedes ayudar en muchas cosas, Carlos José. Ahora nos diste una muy buena idea, que de que nos quitaste un peso de encima y es diciéndonos que nuestra función era diferenciable. Y es diferenciable en todo punto, fíjese. Bueno, ese ejercicio, los estadísticos también tienen que hacerlo porque es un ejercicio que se presta para interpretarlo en muchos problemas prácticos, en muchos problemas prácticos. ¿Saben? Les voy a contar por qué me gusta este ejercicio y precisamente lo quise seleccionar porque ustedes se dieron cuenta que el metro este fin de semana tuvieron que hacer unos trabajos adicionales, pues ya están arreglando la vía entre las estaciones Acevedo y Madera y entonces tenían que poner las catenarias, etcétera, etcétera. ¿Se dieron cuenta? ¿O no viajan muchos Sí, metros? sí, profe. Pues yo no sabía, pero yo le alcancé a mirar por ahí en la publicación. Bueno, y entonces tenían que hacer que ya entre la estación Niquía y la estación Caribe, el metro se iba a demorar más o menos para pasarlo entre esas estaciones media hora. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿y por qué media hora? ¿Por qué no 15 minutos? ¿Por qué no una hora? ¿Cierto? Antes de dar esas informaciones, yo me imagino que el metro tiene sus estadísticos y tienen que hacer su parte estadística y hacer un tiempo de espera, a ver cuál es el tiempo de espera para poder tener suficiente, digámoslo así, un buen desarrollo a nivel de transporte, pero también que pueda dejar trabajar a los que están haciendo los trabajos. Entonces, fíjese que son cosas importantes. Entonces, traten de hacerlo ahí. Les voy a dar 2 minutitos para que lo hagan. Ya Carlos, Carlos José, eso. Entonces, fíjese, Carlos José ya nos está dando indicaciones. Muy bien, Carlos.
Les voy a ayudar con la primera. Ya Carlos nos dio una idea para la segunda. Entonces la primera es la solución para la primera, calcular el límite cuando x va para infinito de a sub k. Es decir, el límite cuando k va para infinito del conjunto de los x tales que 2 menos 1 sobre k es menor que x menor o igual que 3. Y este límite aquí va a ser igual. Fíjese que ese límite va a decir que es un límite de un intervalo, por lo tanto es como encajar esos intervalitos y entonces ir haciendo k cada vez más grande. Entonces es como ir haciendo este k más grande, más grande, más grande, entonces va a ser como encajando los intervalos. Por lo tanto, esto va a ser igual ¿a quién? Esto va a ser igual a el conjunto de los x tales que 2 menos 1 sobre infinito. Pues no es 1 sobre infinito. Vamos a pensar que esto es, lo podemos hacer acá, podemos introducirlo porque esos límites existen. Límite cuando k va para infinito de 1 sobre k menor que x menor o igual que 3. Y esto va a ser igual ¿a quién? A los x tales que esto va para 0, ¿cierto? Menor que x menor o igual que 3. Cuénteme. Observemos algo. Y es que este conjunto es un conjunto límite. Por lo tanto, este conjunto lo podemos llamar A. ¿Listo? Este conjunto lo podemos llamar A. Preguntas. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el límite, cuando k va para infinito, cuando k va para infinito, de a sub k, esto va a valer el conjunto de los x tales que x está entre 2 y 3 y esto lo estamos llamando A. Ya tenemos la primera parte.
Ahora, ¿qué será la probabilidad del límite cuando k va para más infinito de A sub k? Fíjense que, ¿quién nos está diciendo esto? ¿Quién es este límite? ¿Este límite quién es? Este límite quién Esa. es A. Entonces lo que nos están diciendo es lo siguiente, es que tenemos que calcular la probabilidad de A. Pero ya nos están diciendo que la probabilidad de A, ¿quién es? Ah, claro, como les digo, y lo que nos está diciendo, pues, Carlos José, es muy importante. El límite que estamos haciendo ahí es porque cumple todas las propiedades, cumple una serie de propiedades muy buenas que nos pueden ayudar a encontrar esa medida que llama probabilidad. Pero no es porque yo, José Domingo, lo quiso hacer directamente, no. Ahí hay unas condiciones que están dadas y que nosotros no la vamos a decir. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos pues como las bases matemáticas para hacer. Pero vamos a suponer que todas estas condiciones están dadas pues. Ahora, ¿quién es probabilidad de A? Probabilidad de A, ya la acá nos lo están diciendo. Entonces no es más que la integral sobre el soporte A, ¿de quién? De e a la menos x diferencial de x. Pero ¿quién será nuestro soporte ahora sí? ¿Cuál será nuestro soporte? Es que tenía la duda yo, porque no sabía qué colocarle ahí en los límites de integración. Entonces, ¿qué va a ser los límites? Como dice Carlos ahí. De la integral de 2 hasta 3 de nuestra función que es dada, que es e a la menos x de x. ¿Cuánto les da? Medio 0.0855. Bueno, tú ya hiciste todo completo, pero Sí, entonces sí. te da alrededor de e a la menos 2 menos e a la menos 3. ¿Cierto? Bueno, entonces, conclusión. La probabilidad del límite cuando k va para infinito de los a sub k nos va a dar e a la menos 2 menos e a la menos 3. Ese sería nuestra probabilidad que nos están pidiendo. Entonces ya tenemos dos resultados. Tenemos ese primer resultado y tenemos este segundo resultado. Tenemos dos resultados.
Ahora la segunda parte nos dice, encuentre la probabilidad de azúcar. Segundo, encuentre la probabilidad de azúcar. Uno muchas veces podría pensar, sobre todo de pronto los que estamos, o mucha gente dice, no, yo voy a escoger estadística para no ver mucha matemática. No, en estadística se ve mucha matemática, porque aquí en matemáticas hay un pequeño problema y es que cuando suben los datos a más de 33, 34 datos, ya se dicen que es muy grande. Antes los matemáticos nos critican por eso, porque dicen, ah, pero es que, ¿cómo así que 34 datos es muy grande ya? Entonces, nosotros tendríamos que trabajar en forma asintótica, ¿cierto? Aquí los matemáticos tienen toda la razón, porque es un valor muy pequeño. Entonces, pero en estadística, esos son datos que ya uno dice, no, es que con 34 datos o 35 en adelante, muchas veces hasta con 30, ya se nos arregla mucho la vida, ¿cierto? Entonces, por eso hay que hacer este tipo de problemas para poder saber qué es lo que nos van a llevar. Uno de los teoremas más importantes que tiene la estadística. Eso, Carlos José, muy bien. Las palabras de Carlos José ya con eso hace todo. Entonces, uno de los teoremas que más vamos a utilizar o que ustedes van a utilizar mucho es el teorema central del límite. Entonces van a encontrar que para esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan bien esto. Porque el teorema central del límite les va a enseñar a calcular este tipo de cosas. O sea, le va a decir, va, usted tiene que saber esto para poder hacer esos límites. O esas probabilidades, perdón. Entonces, ya tenemos aquí la probabilidad de azúcar. La azúcar es esta, azúcar es este. Entonces, hay que calcular la probabilidad de eso. Que eso es otra pregunta que me hacían, José amigo, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo puedo calcular la probabilidad de ese conjunto? Claro, nosotros, eso es un evento, entonces la probabilidad ¿de quién? De los X, tales que 2 menos 1 sobre X, menos 2, perdón, 1 sobre K, 1 sobre K es menor que X, es menor igual que 3. Entonces, queremos calcular esa probabilidad. Háganlo a ver cuánto les da. A ver, voy a escribir algo acá y me dicen si era así, lo están haciendo así. Esto es la integral. Esto es la integral. Desde 2 menos 1 sobre K hasta 3 de E a la menos X diferencial de X. Lo planteamos así. ¿Por qué? Porque es que nos están diciendo cuál es la probabilidad de azúcar. X menos 3. Exactamente, Carlos José. Muy bien, exactamente es eso. Que entonces, ¿esto qué les va a dar? Esto les va a dar E a la menos 2, perdón, E a la menos 2 más 1 sobre K menos E a la menos 3. Entonces, en conclusión, la probabilidad de azúcar
es igual a E a la menos 2 más 1 sobre K menos E a la menos 3. Y entonces ya tenemos estas probabilidades como tercer resultado. Y finalmente nos piden ¿qué? Nos piden el límite cuando K va para infinito de la probabilidad de A sub K. Los voy a dejar para que lo sigan haciendo. Carlos José, me gustaría, pero ya nos ponemos de acuerdo por lo que tú sabes que estas 2 semanas son de repaso. Entonces, de pronto, si ustedes quieren, podemos empezarlo. Ya ustedes toman la decisión. Pero realmente ya podríamos empezar. Ya lo podríamos empezar. Profe, el límite, ese límite de la probabilidad de azúcar es igual a la probabilidad del límite. Es O sea, es igual igual, al de arriba. es Nos igual a dan- E a la menos 2 menos E a la menos 3. Sí. Y entonces, en conclusión, tercera cosa, ¿qué conclusiones puede sacar? Sí, José, Carlos José, yo también pienso lo mismo. Fíjese que por eso fue que yo les pedí, pues, que sí que hacíamos ejercicios de este tipo, porque ya podemos, creo que hay suficiente ilustración, como se dice. Pero ya, como les digo, ya eso depende de ustedes, porque las 2 semanas de colchón se terminaría el jueves. O al menos podríamos empezar un poquito, si de pronto para que, cierto, como para no perder mucho ahí. Bueno, les dejo estos 4 resultados en pantalla y me sacan conclusiones. Piensen un minutito y me sacan conclusiones. Exactamente, Julio César. Muy bien. Fíjese que lo que me está diciendo es esto, que todas estas cosas que me está dando es que el límite de la probabilidad de A sub K, el límite de la probabilidad de A sub K es igual a la probabilidad del límite de A sub K. Entonces, lo que me está diciendo es que el operador probabilidad o esa medida probabilidad satisface unas condiciones muy buenas para poder trabajar con ellas. O sea, me está diciendo, vea, cumple una monotonicidad, cumple unas cosas que más adelante ustedes van a dar cuenta que en teoría de la medida, ustedes van a decir, ah, es que esta medida cumple esto, cumple aquello, etcétera. Entonces son cosas buenas que eso.
Sí, Carlos José, lo que pasa es que muchas veces como les digo, como no tenemos como la teoría suficiente, en medida no lo hacemos como teorema, pero tú que estás en matemáticas, cuando estés en la materia de teoría de la medida, te vas a dar cuenta que esto se lo va a dar como un teorema, pero no con probabilidad, sino una medida cualquiera. En particular, la probabilidad cumple esa condición. Bueno, con respecto a la sugerencia del compañero, ustedes ya me dirán si podemos empezar el jueves con Esperanza Matemática o seguir con esto, ¿cierto? Ya ustedes el jueves me dicen cuando vamos a empezar la clase. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, ¿qué es lo que yo espero? Que todos estemos participando, que todos, bueno, que no, todos no pueden hablar, digamos que todos no van a escribir y porque están poniendo atención y todo, pero todos los que estamos dentro de la clase tengan lápiz y papel y estén trabajando. ¿Por qué? Cuando uno está haciendo las cosas es que le aparecen las dudas, es que le aparecen las preguntas, le aparecen las ideas de hacer las cosas. Pero ver hacer las cosas, ustedes saben que ver hacer las cosas es demasiado fácil. Uno dice, ay, ve cómo hice ese de fácil. Pero la pregunta es, bueno, si esa persona lo hizo de fácil, ¿cómo lo haría yo? A ver cómo lo hago. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, dejamos por acá y el jueves nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Que tengan una feliz noche Profe, y muchas hasta luego. gracias. Está muy Hasta bien. luego, estén bien. Feliz tarde para todos.